hemos indicado que vamos a trabajar con el 1.2% de la sección de la columna, que la hemos sacado como un factor común para acá fuera del paréntesis, y por eso tenemos esta fórmula que dice que PU es igual a G por 228.90. Aquí tengo la planta de ubicación de columnas, ¿sí? Tengo los ejes en X y tengo los ejes en Y. Entonces tengo ubicada la columna que vamos a analizar. Vamos a chequear la carga que proviene de una estructura de un piso, de 2, hasta llegar a 10 pisos. Y vamos a ver qué sucede con la sección de las columnas y si nos conviene o no trabajar con un concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado o uno de 210. Con todo este análisis nos queda una pregunta por responder. ¿Será que si nosotros incrementamos la resistencia a la compresión en los elementos estructurales, vamos también a incrementar la durabilidad de la estructura? Miren amigos, para entender mejor en qué le afecta a la sección de la columna el uso de distintas resistencias a la compresión de los hormigones o concretos, vamos a revisar cómo nosotros definimos o cómo dimensionamos la sección de la columna. Para eso tenemos que recordar que vamos a trabajar con concreto reforzado, por lo que vamos a utilizar esta ecuación que nos dice o nos indica la resistencia por carga máxima de un elemento de concreto con refuerzo longitudinal y estribos transversales, donde nos dice que PU es igual a 0.85 de F'C por AG más AS por FY. ¿Sí? Aquí estamos involucrando tanto al concreto como al acero de refuerzo. En esta fórmula tenemos como datos conocidos F'C, que es la resistencia a la compresión, tenemos FY, que es el límite de fluencia del acero, tenemos AS, que es el porcentaje de acero que vamos a colocar en esa sección de columna que todavía no la conocemos, que es AG. Sabemos que AS como requisito mínimo es el 1% de la sección de la columna, por lo que lo vamos a tomar como un límite inferior. Y para eso vamos a adoptar nosotros, en este caso, el 1.2%. Vamos a reemplazar el 1.2% de AG en la fórmula y vamos a sacar el factor común. Entonces vamos a tener despejando PU, que es igual a un AG por 228.90. Recuerden que AG es la sección de la columna y es lo que queremos determinar. Tenemos un dato también conocido que es PR. ¿Qué es PR? Es la carga que baja desde el último nivel de nuestro edificio a través de la columna hasta la parte más baja de la columna, y es esa carga la que nos va a permitir determinar la sección que necesitamos para que resista toda esa carga que se transmite por ese eje longitudinal, que en este caso es la intersección del eje F3. Con el valor de PR vamos a calcular PU utilizando un diagrama típico de iteración de carga-momento en columnas. En este caso tenemos en el eje de las X el momento y en el eje de las Y tenemos la carga axial. Aquí tenemos en kilonewtones y acá en kilonewtones metro en el eje de las X. Entonces estoy reemplazando, en vez de 1000 estoy poniendo 1, en vez de 2000 estoy poniendo 2, en vez de 3000 3, hasta 5, que representa los 5000 kilonewtones. Y estoy marcando el punto de máxima capacidad de combinación entre carga última y momento. En este punto, que representa aquí en el diagrama 1.25 según mis unidades, lo vamos a relacionar con 4.75, que sería la carga máxima axial representada en este diagrama de iteración. Entonces la relación es 1.25 sobre 4.75. Esta relación me da 0.26 de PU. Entonces PR, que estaría ubicado aquí en el eje de las Y, en este punto, sería igual a 0.26 de PU. Si yo despejo PU, me da igual a PR sobre 0.26. Esto lo voy a reemplazar en esta fórmula que tenemos aquí y voy a tener esta ecuación. PR sobre 0.26 es igual a AG sobre 228.90. De aquí despejo a AG y esto es igual a PR sobre 60. Miren qué interesante, la única fórmula que hemos ingresado aquí en todo este análisis que hemos realizado es para resolver esta operación que está aquí entre paréntesis. Pues los datos de F'C y de FY son conocidos. Hemos indicado que vamos a trabajar con el 1.2% de la sección de la columna, que la hemos sacado como un factor común para acá fuera del paréntesis, y por eso tenemos esta fórmula que dice que PU es igual a G por 228.90. Posteriormente, cuando cambiemos el valor de F'C y lo reemplacemos por uno de mayor resistencia, vamos a tener un cambio en este valor de aquí. Y este cambio en este valor de aquí nos va a producir un cambio en el valor de acá. Entonces vamos a tener una sección de columna distinta a la que estamos obteniendo con un hormigón de F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo para entender cómo varía la sección cuando utilizamos un concreto de una resistencia distinta, ¿sí? Miren, aquí tenemos la carga muerta definida como 0.6 toneladas por metro cuadrado, la carga viva 0.2 toneladas por metro cuadrado.
La carga última sería la combinación de 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva. La carga última es 1.04 toneladas por metro cuadrado. Esto ya ingresando a la formulita, ¿no? Entonces, el área tributaria es 23.38 metros cuadrados, ¿sí? En este caso sería el área que tenemos aquí, que está representada aquí por 550 y 425 en el eje Y. Entonces tenemos el área tributaria es igual a 23.38 metros cuadrados. PU, la carga última, es igual a la carga última por el área tributaria. O sea, tenemos la carga última 1.04 por el área tributaria, que es 23.38. Para un piso tenemos 24.32 toneladas. Para 3 pisos sería 24.32 toneladas por 3, 72.95 toneladas. Para 5 pisos sería 24.32 toneladas por 5, 121.58 toneladas. Para 10 pisos, ¿sí?, tendríamos 243 toneladas. Esto solo como ejemplo. Vamos a trabajar para un piso, ¿sí? Miren, tenemos el PR calculado es igual a 24.32 toneladas. Entonces lo transformamos a kilogramos para poder nosotros aplicar esta fórmula, que es AG igual a PR sobre 60. Entonces PR es 24.315.2 kilogramos sobre 60 me da 408.56 centímetros cuadrados. Para definir la sección sacamos la raíz cuadrada de este valor y nos va a dar 20 centímetros en X y 20 centímetros en Y. Como nosotros sabemos que el requisito mínimo también para columnas son 900 centímetros cuadrados, mal haríamos nosotros en incrementar la resistencia a la compresión de nuestro concreto, porque vamos a tener que utilizar una sección de 30 por 30. Ahora vamos a ver con 2 pisos. Con 2 pisos tenemos una sección calculada de 29 por 29, ¿sí? 29 en X y 29 en Y. Estamos ya llegando al límite. Igual tenemos que nosotros considerar una sección de 30 por 30 centímetros. Vamos con 3 pisos. Para 3 pisos necesitamos una sección de 35 por 35. Entonces, aquí nosotros, a partir de 3 pisos, ya vamos a notar que existe una diferencia en la sección cuando nosotros cambiamos la resistencia a la compresión. Miren, voy a poner aquí 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? En esta fórmula, miren el valor, ¿sí? Este valor que lo buscamos, que antes teníamos 60, ahora es 75. O sea, AG es igual a PR, que es la carga que se transmite desde el último piso hasta abajo, hasta la base, sobre 75 en este caso. Mientras más alto es este valor, la sección de la columna es menor. Entonces, miren, aquí tenemos una sección de columna de 31 por 31, con un hormigón o con un concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. A partir de 3 pisos ya empezamos a sentir que podríamos ya utilizar este tipo de resistencia. Si le ponemos 5 pisos, tenemos una sección de 40 por 40, estamos con 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a ponerle 210 kilogramos por centímetro cuadrado y vemos que tenemos una sección de 45 por 45, ya son 5 centímetros a cada lado que se incrementa en nuestra columna. ¿Qué pasa si ponemos 10 pisos, ¿no es cierto? 10 pisos con 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos una sección de 64 por 64 centímetros. Pero si trabajamos con un hormigón de 280, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una columna de 57 por 57. Entonces tenemos reducción en la sección de la columna, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando aplicamos un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado para 10 pisos de altura. ¿Y qué pasa con el volumen de hormigón que tenemos aquí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre el volumen de hormigón que se genera entre el concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado versus el de 210. Primero vamos con el 210, ¿sí? Con 210 tenemos un AG que es igual a PR sobre 60. Tenemos una sección de 64 por 64 centímetros. Tenemos una altura de entrepiso considerada de 4 metros, ¿sí? Entonces tenemos un volumen de hormigón de 16.34. Pongámosle 16.34 para no olvidarnos. Y vamos con el F'C de 280. 280. Entonces vamos a ver que tenemos aquí un volumen de 12.97. ¿Cuál es la diferencia? 3.37 metros cúbicos
de hormigón en esta columna, en 10 pisos de altura. ¿Qué pasa si tenemos 40 columnas iguales a esta? ¿Sí? Si tenemos 40 columnas iguales a esa, tendríamos que multiplicar 3 por 40, 3.37 por 40 serían 134.80 metros cúbicos de diferencia. Eso en cuanto al volumen. En cuanto al acero, si nosotros tenemos una menor sección de columna, también el acero va a tender a reducirse. ¿Por qué? Porque el 1% de la sección de la columna que nos especifica la norma como requisito mínimo va a ser menor también, ¿sí? Así que tenemos también un rango menor en el que podemos jugarnos en nuestro diseño. Con todo este análisis nos queda una pregunta por responder. ¿Será que si nosotros incrementamos la resistencia a la compresión en los elementos estructurales, vamos también a incrementar la durabilidad de la estructura? Eso en el próximo video, amigos.